este año voy a hablar nuevamente, pero desde otro ángulo, desde otra perspectiva, que toqué en su momento, pero quiero profundizar un poco más. Así que quiero que nuestro texto base comience en Juan 3, del 29 al 30. Todos busquen Juan 3, del 29 al 30. Ya está, ¿cierto? Entonces, nuestra maravillosa palabra de Dios nos dice, el que tiene la esposa, ¿quién es? No, pero estamos todos aquí apagados. ¿Estamos apagados o estamos prendidos? Bueno, pero que se note, porque ajá, sí, así no. Todos entonces, el que tiene la esposa, bueno, ya vamos mejorando, pero que sea mejor esta vez. Más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, así pues, mi gozo está cumplido. Entonces, quiero que todos leamos fuerte esta parte que es muy importante. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Hermanos, quiero contarles algo que ya saben y es que gracias a Dios por su misericordia, hace 7 meses me casé con Ana. Ya llevamos 7 meses. Y lo digo con gratitud y asombro, pero quiero compartirles, el casarme con mi esposa, que la amo, es un milagro. No sé si todos lo conocen, pero momentos o pocas semanas antes de nuestro matrimonio tuvimos un gran problema que nos representó una pérdida económica muy grande que se llevó todo el dinero de la boda. Nos dejó sin recursos. También recuerden que mi esposa sufrió una parálisis facial un poco antes, un mes y medio antes de la boda, y un montón de dificultades y un montón de oposiciones que hubo antes de. Y aún una semana antes de la boda, aún habían cosas que no estaban del todo resueltas, pero ¿sabe qué tocó hacer? Tocó confiar en Dios. Porque cuando ya el recurso y nuestro alcance se acaba, ahí es donde comienza el alcance de Dios y tuvimos que confiar. Quise invitar a todos mis amigos, a todas las personas que siento especiales, a cada hermano de la iglesia, pero espero que comprendan que tuvimos muchas limitaciones. Lo digo con sinceridad, si alguien se sintió de pronto que lo dejé por fuera, les pido disculpas. No fue falta de amor, fue esas limitaciones humanas. Pero quiero mostrarles algo y es que Dios se manifiesta como nuestro proveedor porque en los momentos más claves aparecieron ángeles. Hermanos que colaboraron con su talento, con su tiempo, contactos, y así fue como la boda logró ser una boda. Pero esto me dejó una reflexión que quiero compartir. Ana y yo organizamos la boda. Asumimos cada detalle y tuvimos que tener una lista de cosas. Sin embargo, en el antiguo Israel, y pensaba en eso, no era así. No se organizaban de esa forma las bodas. Esas cargas no eran para la pareja. Esa carga le figuraba hacerla al amigo del novio. Era como el padrino. Él era el que tenía que organizar cada detalle, el invitado, la comida, absolutamente toda la logística y tenía unas funciones especiales. Y esa figura del amigo del novio es la que quiero utilizar el día de hoy. Este amigo del novio, ¿qué papel hacía? ¿Qué papel cumplía? Y lo vamos a usar para verlo como un lente y entender lo que es el pastorado. Nos va a permitir entender la pureza de la iglesia y el peligro real que ocurre cuando el amigo del novio se enamora de la novia. Porque podía pasar. Porque el novio no le hablaba a la novia. Era a través del amigo. Y si el amigo se enamoraba, ¿qué pasaba? Pasaba que ya no iba a haber boda. Ya se robaban a la novia. Entonces, cuando esto sucede, nosotros ya no hablamos que hay una falla menor, hay algo mayor. Hablamos de términos en blanco y negro, eso es traición. Cuando eso pasa. Hablamos de adulterio y si lo ponemos en el caso de los pastores, hablaríamos de adulterio ministerial. Y de una iglesia que corre el riesgo de dejar de ser la novia de Cristo. Y al dejar de ser la novia de Cristo
y por ponerle atención al novio se convierte en algo que, voy a decirlo fuerte, pero es como bíblicamente sería la concubina del pastor. Vamos a ver antecedentes de esto, antecedentes culturales. Este mensaje es cortito, así que no se me duerma, anote, estos detalles le van a servir mucho. La escritura siempre nos muestra que el matrimonio es una relación de Dios con su pueblo. No es solamente el amor, que yo te amo, que tal cosa, no. Es un propósito que Él hace. Siempre les he contado que el Señor es muy didáctico en la forma en que se expresa a nosotros. En Oseas y otras profecías, miren lo que pasa. El Señor se presenta como el esposo que ama y reclama fidelidad de su esposa, que era Israel. Pablo dice lo siguiente: Cristo amó a la iglesia para presentársela a sí mismo, sin mancha y sin arruga, así como lo manifiesta Efesios 5, del 25 al 27. Pero aquí hay algo hermoso en este pasaje que acabamos de mencionar, de Juan 3. Dice al final, y quiero que lo vuelvan a colocar, es necesario que Él crezca y que vamos a ir desarrollando ese punto de por qué dice que Él tiene que menguar para que Cristo crezca. Mire, en la época bíblica el matrimonio se vivía en varias etapas. Lo primero, y hablemos en términos hebreos, se llamaba compromiso, que era el kiddushin, que era las dos personas mostraban interés, se hablaban entre las familias y se arreglaba el compromiso. Después venía lo que era el momento de la preparación. La preparación era que el novio tenía exactamente un año para preparar su casa. O sea, no le iba a decir, ay, cásate conmigo y vamos del amor. No, tenía que construir una casa. Tenía que ser hombre y tener algo con que sostenerla, porque entonces, ¿de qué iban a vivir? Del amor es bonito, pero pues yo creo que el amor no produce dinero. Entonces, perdón que lo diga así, pero es verdad. Tenía que preparar y tenía exactamente un año, pero durante ese tiempo él estaba enfocado en el trabajo. No tenía mucha relación, conversación con la novia. Entonces llega un proceso que es la espera de la novia, donde ella se prepara, donde ella alista todas sus cosas y después el novio llega y hace una gran fiesta. Así es como funcionaba en el antiguo Israel. Y en estos capítulos o entre esos capítulos medía una dinámica pública y una dinámica privada. La novia tenía que cumplir unos requisitos. Era muy importante que la novia estuviese consagrada, era alistándose y preservada. No iba a estar la novia ahí bailando reggaetón, fiestas ahí perreando, no. No existía, pero el equivalente no funcionaba así. Y la comunidad nombraba a alguien público que tenía una función importante. Su nombre en hebreo es Shoshben, y es amigo del novio, y él era como el veedor, el que vigilaba que el proceso se cumpliese como se debía cumplir. Así era como era la cosa. Pero este es un simplemente simbolismo. Es un simbolismo que nos expresa dos cosas. Nos expresa que la novia es la iglesia. El esposo, ¿quién es? Cristo. Okay. Y entonces, el amigo del novio, que es de quien vamos a hablar profundamente, un poquito más profundo el día de hoy, que es responsable de preparar y defender la alianza que ellos dos iban a hacer. ¿Quién sería, en este caso, el amigo del esposo? Correcto. Si la novia es la iglesia y el esposo es Cristo, el amigo del novio es el pastor. Y el amigo del novio tenía unas funciones y había un riesgo. Esto lo expresa en Juan. Las funciones que el amigo del novio tenía especialmente que cumplir, primero era que tenía que comunicar correctamente, expresar como debía ser la voluntad del novio hacia la novia. Porque entonces sin comunicación, ¿qué amor? El amor se construye también con comunicación. Pero él llevaba la voz de la novia al novio. Este acto de llevarlo del uno hacia el otro se llama espiritualmente intercesión. ¿Han escuchado ustedes?
¿Un pastor qué hace por ustedes? Ah, qué bonito, ya vamos entendiendo. Entonces transmite fielmente la voluntad del novio a la novia. ¿Cuál es la voluntad del novio para la iglesia? ¿A través de dónde podemos nosotros encontrarla? ¿Dónde está? Está claro que está en la palabra. Y los pastores oran por ustedes, o sea que interceden. Pero también parte de su función era organizar y coordinar toda la logística que tenía que ver con la boda. Pero era importantísimo, pero muy importante, que ellos tenían que velar por la pureza de la novia. La novia debía llegar virgen al matrimonio. Era una protección moral y espiritual, no era algo secundario. Y lo otro era que el amigo del novio tenía que terminar anunciando la llegada del novio. ¡Ya viene el novio! ¿Qué capítulo de la Biblia alguien anuncia la llegada del novio? ¿Las qué? Las 10 vírgenes anuncia. Ok, ya vamos entendiendo. Entonces, vamos ahora sí armando un rompecabezas de historias. Juan el Bautista, ahí se nos muestra en Juan 3, del 29 al 30, él encarna ese rol. Porque si ustedes se fijan, Juan no está buscando un protagonismo. Antes está diciendo, es necesario que yo mengüe. Su gozo es oír la voz del esposo. ¿Y de quién se está refiriendo Juan? Y les contextualizo un poquitito, es que los discípulos de Juan llegaron y dijeron, oiga, pero es que estos tipos ni ayunan ni nada. Y vea, estaban ellos preocupados porque estaba siendo Jesús más famoso que Juan. Todos tenían a Juan como profeta en Israel, pero Jesús estaba ganando la fama. Pero Juan entendía que quien estaba subiendo fama no era cualquiera, era el esposo. Por eso Jesús decía en su palabra, cuando hablaban de los discípulos, que por qué no ayunaban ellos, es porque estaban con el esposo en una fiesta, no hay ayuno. Ayuno es para aflicción, no hay ayuno. Y esa es la razón por la cual Juan dice, y él desaparece. Él desaparece. Su gozo es oír la voz del esposo. Y su gozo es desaparecer cuando el esposo, que es Cristo, debe ocupar el centro. Es lo más importante. El centro de la iglesia es Jesucristo. Esa es la humildad que Juan nos mostró y que va a tener un amigo perfecto. Un amigo perfecto no busca robarle protagonismo al esposo. Él es secundario. Pero hay un riesgo fatal. Y es un riesgo de enamorarse de la novia. Si la novia es bonita y usted habla mucho con la novia. La novia es bien bonita y usted dice, uy, véale ese cabello, esa carita, esos ojitos, ese cuerpo. Pero ellos tenían prohibido eso. Pero qué difícil. Qué difícil. No podía enamorarse de la novia, porque enamorarse de la novia significaba una traición a ese pacto. Significaba usurpar la gloria del esposo. Implicaba robar el afecto que le pertenece solamente al esposo. En términos espirituales, ser amigo del novio y enamorarse de la novia es igual a ser la competencia del esposo. Es entrar en lucha y empuja. Y hoy lo vamos a traducir de esta forma, porque ya les he hablado un poco históricamente. Cuando un líder, un pastor o un líder de la iglesia busca la centralidad, busca la fama, busca la devoción exclusiva de la comunidad, cuando su identidad ministerial depende del apego de la congregación y no de la fidelidad a Cristo, automáticamente hemos encontrado un caso de adulterio ministerial. Y las consecuencias de un adulterio ministerial son fatales en la iglesia. ¿Por qué razón? Les voy a dar 3 nomás. ¿Quién debe ser el primero en la iglesia? Y si el novio enamora a la novia, ¿quién es el primero? El pastor. Y cuando Cristo no es el centro de la iglesia, ya no es iglesia. El pastor se convierte en competencia del esposo. La iglesia deja de ser novia y pasa a ser la concubina del pastor, adorando a un hombre, dependiendo de sus palabras, dependiendo de su aprobación, viviendo para su imagen o la imagen del pastor, más que para la imagen del evangelio, el cual es santo. No es una metáfora exagerada lo que les estoy hablando, no les estoy exagerando,
Porque la escritura misma habla con lenguaje fuerte cuando la relación con Dios se corrompe. Pablo en 2 Corintios 11 del 2 al 3 expresa celo por presentar a la iglesia como una virgen pura, pura para Cristo. Y él lamenta que las mentes de las personas por los falsos evangelios, por los falsos pastores, sean mentes desviadas. Esa desviación viene cuando vienen falsos amores. Y muchas veces en las iglesias y en los púlpitos escuchamos a falsos amores, falsas palabras, falsos poemas, endulzando el oído de todos ustedes, pero completamente alejados de la voluntad de Dios. Así es. Cuando nos centramos en leer lo que Juan 3, 29 y 30 nos dice, ahí hay una implicación ministerial. Leamos la dinámica otra vez y no como superficiales. Dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Cogiéndolo o tomándolo por partes. Cuando dice el que tiene la esposa del esposo, ahí reclama la titularidad de Jesús. Jesús es el único y legítimo dueño de su pueblo, de nosotros. Cuando nos dice el amigo del esposo se goza de la voz del esposo, es porque la función del amigo no es la de suplantar. El amigo se goza en la autoridad, se goza en la palabra del esposo. Entonces, cuando manifiesta, es necesario que él crezca y yo mengüe, es claro indicio de que hay una ética ministerial. Para los pastores, para nosotros, para los que somos líderes, nosotros tenemos que desaparecer para que la gente pueda ver a Cristo. Eso es lo que tiene que pasar. La gente no me puede ver a mí, tiene que ver a Jesús. Amén. Yo aquí daré una aplicación corta y dice, cualquier pastor que gira su discurso en torno a sí, que cultiva un seguimiento personal. Ojo, los pastores que ustedes ven, muchas iglesias, muchos de ellos no dicen, oh, síganme. Ellos no están creando directamente un culto, pero ellos saben que la gente los sigue porque son pastores que dan profecías, porque son pastores que dicen, oh, vamos a traer la presencia del Espíritu Santo. Hay manipulación. Ellos no van a decir directamente, pero la gente los sigue a ellos y los sigue a causa de lo que ellos dan. A ellos les encanta el aplauso, les encanta la pompa y no desaparece ellos, sino desaparece Cristo. Entonces, cuando gira el discurso en torno a sí, cuando se cultiva un seguimiento personal, cuando depende de su carisma, que esperan adoración humana, ahí están invirtiendo y dañando la función de Shoshben, que es el amigo del novio. Es un error pastoral, es una falta teológica, pero también es una usurpación espiritual. Por eso, nosotros tenemos que entender que el fundamento del Señor o de la iglesia no es solamente que usted sea salvo. Es que el fin de Dios no es que usted sea salvo, es que hay una boda. Es que usted esté en esa boda. Tener una relación directa con usted es el fin del Señor. Leamos la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Uno que me lea el 2. Hijo de ellas será prudente. Otro que lea el 3. ¿Consigo? Ok, ¿quién me lee el 4? Andas prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con su nombre. ¿Quién me lee el 5? Y tardándose el esposo, Ajá. cabecearon todas y se durmieron. ¿El 6? Siguiente. Arreglaron sus lámparas. ¿Qué más dice? Las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Siguiente.
para que no nos falte a vosotros, más que a los que venden, comprar para vosotros. El 10º. Pero mientras ellas iban a comprar, el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a la boda. Amén. ¿No se está? Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues. Sí. No sabéis el día ni la hora en que el hombre ha de venir. Entonces vamos a ver de esta historia unos elementos claves e importantes. Lo primero es que eran 10 vírgenes. Entonces, cuando lo manifiesta así, ¿qué significa? Que todas son novias. Todas están preparadas para una boda. Entonces, no es una exclusión inicial, sino es una disposición que ellas tienen de espera. Recuerden las 4 etapas que eran de una boda en Israel. Pero hay un elemento clave y es la lámpara que ellas tenían. La lámpara representa visiblemente, representa la fe. Entonces, es la forma en que ellas o una comunidad se prepara externamente con esas lámparas. Y el aceite es un elemento indispensable, pero el aceite está conectado, es interno, es un simbolismo bíblico que representa la unción del Espíritu Santo. Entonces, ahí hay una vida interior, una vida de obediencia constante y una disciplina espiritual, lo que está hablando. Está hablando que habían 5 que estaban bien y habían 5 que estaban regulín pipín. Y esas regulimbis eran las que ellas estaban ahí como tin, tin, tin. Entonces, el grito a medianoche de que el novio viene es un anuncio público y urgente, pero había una imposibilidad, no se podían prestar el aceite. Es como prestar el cepillo de dientes. ¿Se lo prestaría? No se podía prestar el aceite. Era un elemento personal y único. Entonces subraya que la filiación con Cristo y la unción con él, y la unción del Espíritu Santo es algo que se vive de manera íntima y de manera personal. Usé un ejemplo un poquito como grotesco, pero es algo importante que usted entienda que es usted con el Espíritu Santo. Nadie, su papá, su mamá, nadie puede vivir la relación de Dios por usted. Es usted con Él. Y no puede usted transferir su relación con Dios. Primero, todas estaban preparadas, todas parecen preparadas, pero no todas lo estaban. La iglesia de estos tiempos puede ser numérica. Podemos ver hermanos brincando, podemos ver gente llorando, podemos ver dando profecías y dando milagros. Pero aún así, nosotros podemos ver que las iglesias pueden carecer de aquello que les permite prevalecer cuando hay pruebas, porque realmente se conoce el estado de una iglesia o qué tan espiritual está cuando hay pruebas. Es la única forma. La gente que prevalece cuando hay pruebas es la gente que tiene las lámparas llenas de aceite. La que no prevalece y se va es la que no tenía sus lámparas llenas de aceite. Así de simple. Entonces el aceite no es un recurso que se improvisa. Por esa razón, las iglesias que están raquíticas hoy en día, uno ve que carecen de una vida devocional. Uno ve que carecen de santidad. Uno ve que carecen de integridad, de una intimidad con el Espíritu que se cultiva en lo secreto. Cuando la crisis llega, quien ha vivido de esta forma no se va a caer, va a prevalecer. Quien no queda fuera. Y nos muestra un llamado hacia la vigilancia, porque Jesús cierra la parábola con la siguiente exhortación. Dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Esa vigilancia que Jesús da incluye arrepentimiento, práctica de disciplinas cristianas, una fidelidad pastoral. Y aquí se conecta con el amigo del novio. El anuncio "aquí viene el novio" no surge de la nada. Alguien lo anuncia. Ese alguien es ese Shosh Ben. Su fidelidad consiste en anunciar, no en retener. Si el amigo del novio calla o distrae, pues su función queda inutilizada. Por lo tanto, hablaré del adulterio ministerial. Ya voy avanzando y terminando, mis hermanos. El adulterio ministerial es cuando el liderazgo de la iglesia reemplaza a Cristo como objeto supremo de la unión de la iglesia.
y lo manifiesta en cosas concretas. Culto al pastor, control afectivo o económico, porque hay pastores que sus profecías falsas, sus manipulaciones de siembra aquí, que en la tierra, que en el cielo, Dios te va a multiplicar mucho, están creando mucho daño. Están prácticamente haciendo lo mismo que hizo la Iglesia Católica hace muchos tiempos, vendiendo indulgencias, vendiendo que podías salir del purgatorio para ir para el cielo con dinero. ¿Cuándo hemos visto que el Señor Jesús vendía la gracia? Jamás. Doctrinas adaptadas, porque la predicación busca justificar la fama, busca justificar la prosperidad o la omnipresencia del líder. Por eso es un poco vergonzoso ver, Dios bendice y está bien que Dios bendiga, pero no creo yo que la ostentación sea algo que se vea bien en un pastor, habiendo mucha necesidad en su iglesia. No está bien eso. Justifican ellos. Es que yo tengo esa misma cultura de mi papá, que no menciono nombres concretos, pero había una entrevista que estaba viendo con mi esposa del que tenía el avión privado y le preguntaban por qué razón no viajaba en vuelo comercial. Era porque él decía que las demás personas eran demonios y que él no se quería contaminar. Pero es la forma de justificar que gastó $20 millones en un avión privado y dice uno, esto no está bien. Pero también son personas que silencian la crítica, personas que cualquier voz la acusan como traición. Y encontramos iglesias que también adulteran de la siguiente forma: protegen al líder de toda costa. Hay una iglesia en Australia muy grande que influenció a todo el mundo, cuyo fundador fue acusado por violar a menores de edad. Y los líderes de la iglesia lo taparon hasta el día de su muerte. Están ahorita mismo en un caso civil muy fuerte, muy fuerte. Pero era una iglesia que influenció a todo el mundo con conferencias internacionales, con una banda que todo el mundo escuchaba. Ahí vemos adulterio espiritual, el pecado. Si el pastor cae, tiene que coger disciplina. No podemos tapar el pecado. Los líderes no pueden tapar el pecado. El resultado es que la iglesia deja de ser novia y se convierte en concubina, subordinada a la voluntad de un hombre más que el mandato del esposo. Esa traición daña, destruye, eso es paganismo. No podemos permitir que nuestros altares se llenen de ese paganismo. Por eso quiero aquí centrarme en que hay una responsabilidad compartida entre personas que vienen a la congregación y los pastores. A los pastores y líderes se les hace un llamado al arrepentimiento y al retorno, porque el pastor tiene que reconocer que él no es el esposo. El pastor tiene que practicar la humildad pública, enseñando siempre que la gloria es de Cristo. El pastor tiene que promover estructuras donde se rindan cuentas, donde la gente sepa que es el pastor. Tiene que tener un diaconado, un consistorio. El pastor tiene que cultivar la práctica diaria de menguar a sí mismo, orando. Tiene que tener límites claros entre la vida personal y ministerial, porque también es de testimonio uno tener una vida personal. Pero no puede el pastor, por entregarle toda la iglesia, descuidar su vida personal. No se puede. El pastor no puede aceptar de ninguna forma ni promover fans, porque han visto que muchos pastores vienen con su séquito de gente que el pastor, mejor dicho, tráeme el agua. Sus fans, no puede promover eso. El pastor no puede promover fans, no puede fomentar un discipulado propio, tiene que fomentar un discipulado que apunte a Jesús. Pero la congregación, hay un llamado, hay 4 llamados. El primer llamado de esto es que la congregación tiene que conocer la voz del novio. Como dice Juan 10 del 4 al 5, aprendan a identificar la palabra de Cristo en vez de la palabra que un hombre le está diciendo. La iglesia tiene que tener en cuenta que tiene que vigilar lo que hacen sus líderes. Según 1 Timoteo 3, según Tito 1, no por espíritu de contienda, sino por amor, por celo de la iglesia. Cultiven ustedes, cada uno de ustedes, una vida privada con Dios. Es necesario que ayunen, es necesario que lean la palabra, es necesario que tengan una confesión comunitaria, que pidan ayuda a los hermanos sabios para que oren por ustedes. Pero también tenemos que enseñar como congregación a los jóvenes que la fe es relación, la fe no es un consumo de experiencias, la fe no es llorar cuando cantan algo bonito, la fe no es gritar cuando dicen que grite, la fe no es aplaudir, la fe es una devoción, una vida diaria, una creencia, es un respirar Cristo y exhalar Cristo.
Por lo tanto, mis hermanos, la meta final del novio es llevar a la novia preparada para la iglesia. Pero ¿saben qué evento se prepara para todos los cristianos? ¿Qué evento se prepara? ¿Quién viene por su iglesia? ¿Y qué evento va a haber? La meta final son las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:7 proclama: gocémonos, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Yo quiero ser la esposa que se prepare para el Señor. La preparación es activa, es comunitaria, no es pasiva de que el pastor me va a preparar, no, es entre todos nos edificamos y preparamos. La esposa se prepara moral y espiritualmente. Y no es que Dios haga todo sin la respuesta humana, pero la iglesia coopera con la gracia que le ha sido dada del Señor. La preparación implica santidad, implica vigilar que la doctrina sea sana, implica actuar en justicia, implica actuar en misericordia e implica actuar en la presencia del Espíritu Santo. Aquella celebración final será la culminación del propósito redentor. Ahí no será la coronación de un pastor. Ahí no será la exhibición del carisma. Será el triunfo de Cristo. Y será la presentación de una novia pura. Quiero darle a la iglesia de los pastores unas aplicaciones prácticas y también a los líderes de esta iglesia. Arrepintámonos, confesemos. Si vemos que hay un índice de centralidad, que buscamos fama o buscamos reconocimiento, debemos como iglesia, como líderes y pastores, crear equipos para fortalecer todo, crecer y fortalecer, formar líderes que multipliquen y que enseñen a Cristo, no que concentren en sí mismos. Hay que tener transparencia financiera. Hay que tener disciplina pastoral. Hay que tener límites en la comunicación, en algo que yo vea que puede generar que la persona se pierda. Yo tengo que tener cuidado, pero tenemos que priorizar como líderes y pastores la enseñanza de la santidad. Es más importante que buscar llenar la iglesia. Pero para la congregación, les quiero preguntar, ¿la lámpara de ustedes tiene suficiente aceite? ¿Mi vida pública refleja mi vida privada? ¿Cultivo mis disciplinas necesarias? ¿Cultivo la lectura diaria de la palabra? ¿Me confieso? ¿Ayuno? ¿En la comunidad los pastores saben qué estoy haciendo yo? Pero también nosotros tenemos que evaluar a nuestros líderes de una forma y preguntarnos si cada enseñanza de ellos nos está produciendo santidad o nos está produciendo dependencia de ellos. Hago un llamado directo. Al ser pastor o líder, en tu corazón no debe haber deseo de ser admirado más que Cristo. Si luchamos contra eso, debemos arrepentirnos. Hagamos como Juan. Digamos que es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos. Pero si eres miembro y te has habituado a vivir del espectáculo, de las lágrimas, del show, de carisma o de emociones, sin estar conectadas con la santidad, arrepiéntete. Es momento de que tú llenes tu lámpara de aceite. Y quiero en conclusión decirles que Cristo viene por una novia. Cristo no viene por una comunidad que idolatra a los hombres. Cristo viene por una novia, no por una congregación que por comodidad permite que un hombre usurpe el lugar del novio. Cristo viene por una novia que ha sido preparada con aceite, con disciplina, con sacrificio, pero con fidelidad. Si alguno aquí se ha sentido herido por alguna forma de adulterio espiritual que haya tenido en otra congregación, o incluso no sabemos si aquí por manipulación o por centralidad humana, les digo de corazón, eso no es la voluntad de Dios. Busquemos todos santidad, busquemos sanidad, restauremos la verdad y trabajemos por una iglesia que refleje al Señor Jesucristo, no una iglesia que refleje al hombre. Yo terminaré con las palabras de Juan el Bautista como una ética ministerial y oración aquí en la iglesia. Y es que Juan decía en el 30, por favor, ponlo de Juan 3:30.
Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Que Él crezca y que nosotros menguemos. Y que la iglesia espere con lámparas encendidas y aceite abundante hasta que suene la trompeta y las bodas del Cordero comiencen.